Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo seminario de matemática aplicada de FAMAF. Es el sexto ya de este año. Seguimos haciendo uno por semana, no sé cuánto va a durar esto. Pero bueno, para la charla de hoy tenemos un invitado de la casa, de hecho un repatriado, Gaby Moyano. Hizo su postdoctorado en NYU y lo hizo en un tema que se llama transporte óptimo. Está muy interesante, así que lo dejo con Gaby. Bueno, gracias. Eh, bueno, lo que le quiero contar ahora es medio por arriba de lo que estuve trabajando con Esteban Tabac en el Instituto Curán, en Guayú, como decía Luis. Y bueno, voy a tratar de que no sea muy larga la charla. Mi idea era contar un vistazo por arriba de varias cosas. Si tienen dudas, me interrumpen. Así que eh, esto va a ser medio por arriba, voy a mostrar un par de conceptos y después tratar de contarle un par de aplicaciones que era el objetivo de hacer. Bueno, más o menos voy a empezar contando lo que es lo que le llamamos el problema del baricentro para distribuciones. Voy a hablar un poquito de transporte optimal y al final cómo planteamos el algoritmo y un ejemplo muy simple que era el que más o menos funcionó. Entonces, para hablar del problema de baricentro, lo que nosotros queríamos hacer era, desde teniendo una gran muestras de distintas distribuciones, en realidad de una única distribución, pero con distintos parámetros en cada muestra, poder encontrar una especie de dirección de descenso para esos parámetros. Eso viene después le voy a contar un poco de a qué me refiero con esto. Eh, pensémoslo, pensémoslo como que lo que yo quiero decir acá es eh, encontrar como si fuera una forma de lograr encontrar una distribución donde sea independiente de ciertos parámetros. ¿Está bien? Es como, es como que yo tenga varios samples distintos que vienen de una distribución con distintos variables y poder hacerme independiente de algunas de esas variables y poder encontrar alguna dirección para moverme ahora siendo independiente. Eh, Esto venía porque el problema original, lo que estábamos tratando de hacer era encontrar representaciones de algún de, de algún parámetro relacionado con pacientes que sufren diabetes. Entonces, lo que el laboratorio tenía eran distintas muestras de, de algún... Decía, teníamos distintas muestras de pacientes que incluían datos como, por ejemplo, horas de sueño, nivel de glucosa en sangre, nivel de tiempo de actividad física en el día. Y la idea era poder como llevar todo eso a una distribución homogénea para poder llegar a predecir, eh, no sé, algún parámetro de control que quisiéramos, que fuera, por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre, para un paciente que no encaje exactamente en las muestras que teníamos. Entonces, lo que buscábamos hacer era como juntar todas las muestras estas, hacerlas independientes de las mediciones que teníamos y hacer como un proceso inverso, aplicando los datos de un nuevo paciente, poder reconstruir la distribución
esta variable que era la que estábamos buscando. Para eso empezamos en primera parte con el problema de transporte optimal. Que el problema en realidad es simplemente pensar como que estoy minimizando el costo entre lo que sería una distribución y el mapa que me llevaría, que me lleva, perdón, esa distribución en otra. O sea, lo que acá yo tengo como mu de x y nu de y, ¿cuál sería el mapa que me llevaría? ¿Cómo minimizo el costo de todas las todos los mapas que me llevan de x a y? El nombre de transporte optimal viene por la primera aplicación que se le dio, que era simplemente de cómo llevar material de un lado a otro. Si lo quieren pensar simple, era como que ustedes tienen un terreno con desniveles, supongamos pozos y acumulaciones de tierra, ¿cuál es la forma óptima de llevar las partículas de un lado al otro para que todo eso quede nivelado? Entonces, lo que empezamos a trabajar, ya tenía Esteban el paper trabajado para un caso un poco más simple, era el transporte optimal adaptativo. Para eso introducimos esta definición de la entropía relativa, donde para dos distribuciones, rho y nu, vamos a decir que la entropía relativa es la integral del logaritmo natural del cociente entre ellas. Y bueno, una proposición que se puede desprender de acá es que esto es equivalente a decir que para que la entropía relativa entre dos distribuciones va a ser lo mismo que esa fórmula de ahí, 1 más el supremo sobre todas las funciones medibles por el g de la diferencia de esas integrales. Ahora, ¿por qué nos interesa ver esta entropía relativa? Bueno, cuando nosotros veamos el transporte de una distribución a otra, podemos decir que llegamos a llegamos a esa distribución, a nuestra distribución objetivo, cuando ya esta entropía entre los puntos ya transformados y el objetivo sea pequeña o sea nula, ¿no? Ahora tenemos esta otra proposición que lo que me garantiza es la existencia del minimizador ¿no? Entonces, para estas condiciones que tenemos acá, para estas condiciones apropiadas sobre ciertos espacios y funciones, que las funciones sean convexas y las distribuciones estas sean adecuadas y se cumpla todo, o sea, podemos garantizar que existe un único minimizador para esto. Bueno, y de estas proposiciones se puede remarcar dos detalles o dos cuentas que nos interesan. La primera, tenemos esa equivalencia, esa cota para esa caracterización de la entropía relativa, en la cual
se prueba que, bueno, la igualdad se alcanza justamente en el maximizador, que justamente es el logaritmo del cociente. Y en realidad esta cota que se le pone acá nos sirve más que nada para una parte, los cálculos computacionales también, porque analíticamente, digamos, tenemos un logaritmo ahí que después tenemos que hacer las comprobaciones de cálculo, influyen un poco más, pero han probado que es relativamente más estable para ciertos casos. Entonces, computacionalmente conviene usar la cota de la derecha. Y la segunda observación que se le puede hacer es que podemos decir que dos distribuciones ρ y mu son iguales si pasa que la expresión que tenemos ahí es menor o igual a 0 para todo g. Eso también lo vamos a usar para otros resultados que se pueden deducir, principalmente en la parte cuando ya veamos el transporte óptimo condicional. Bueno, entonces lo interesante de aquí era que combinando las dos proposiciones que teníamos antes y un par de observaciones más que no conté, son muy técnicas, el problema de transporte óptimo que teníamos antes, que era la minimización del costo sobre todos los mapeos, es equivalente a un problema de mini-maximización. Es decir, que para, para encontrar el transporte óptimo que voy a tener, para obtener el transporte óptimo de entre dos distribuciones, basta con mirar, basta, entre comillas, mirar el minimax de este problema. El tema es acá que si elegir el espacio adecuado de funciones donde mirar este phi y este g, que van a ser como las funciones de las funciones test de este problema. Una forma de mirar esto es como una especie de problema de adversarios, ¿sí? Porque la función phi que aparece acá trata de minimizar las diferencias que hay entre dos distribuciones o entre entre las dos distribuciones que tengamos. Mientras que la G, como está maximizando, lo que hace es hacer hincapié en donde las distribuciones no están coincidiendo, punto a punto, digamos. Así que si lo pensamos como que es un método iterativo, vamos a estar haciendo como que paso tras paso, vamos a estar haciendo un cambio de la phi, que lo que trata de hacer es como igualar todo, mientras que la G resalta dónde están las diferencias. Y así trata de llevarlo a algo, trata de llevarlo al objetivo, ¿no? Entonces, ahora el paso siguiente era, hasta aquí era el transporte óptimo adaptativo que ya se tenía. Ahora el paso siguiente era agregar, donde nuestra variable aleatoria x
está dependiendo de una covariable. Así que ya no es tan directo tener el problema de minimaximización. Entonces, para encontrar el problema ahora del baricentro, es decir, estamos buscando la distribución que sea totalmente independiente del z. Es decir, que si le aplico el transporte t a mi rho de x, sea lo mismo que integrar sobre todos los b posibles el transporte de rho de x dado b. Porque hacíamos esto era justamente para independizarnos de las distintas muestras y poder tener como si fuera llevar desde pequeñas, una gran cantidad de pequeños grupos de muestras a una muestra con una gran cantidad de mediciones. Entonces, de la fórmula que teníamos antes de la observación 2 que habíamos hecho, simplemente ahora tenemos, en vez de tener una t de x de una rho de x a una nu de y que teníamos antes, tenemos que pensar que voy a ir de mi rho de x a la integral sobre la rho de x dado b, nu de b. Así que la segunda ecuación, la ecuación esta que dice esto equivalente que para todo z y todo g, se sigue valiendo la desigualdad. Ahora, también esto es equivalente a que si tomamos una función de peso que sea positiva, la integramos sobre todo z, y se sigue manteniendo la desigualdad de esta menor o igual a 0. Entonces, este de aquí es la nueva formulación que tenemos que usar ahora, la última, el número 3, la formulación que tenemos que usar ahora para el problema de minimax, pero vamos a estar minimizando sobre la t y maximizando sobre la g y sobre todas las w positivas. Es como que pensamos que tenemos que como que mirar sobre lo que teníamos antes y ahora combinándolo como mirando sobre todos los zetas posibles. Llevándolo esto en términos de muestras, que en definitiva lo que nos interesaba a nosotros era hacerlo así porque lo que tenemos no son la distribución en sí, sino que son simplemente muestras que vienen dadas de las mediciones realizadas en pacientes. Nos quedaría esta formulita de acá, donde esta función g mayúscula es la parte del problema de lo que teníamos antes del problema de transporte óptimo, ahora con la variable. Y entonces el problema, ya ahora expresado en términos de muestra, el problema de baricentro que estamos interesados resolver es el del número 4. Como le decía, estamos minimizando sobre t, maximizando sobre w y g, y tenemos c, que es una función de costo, más lambda por g. ¿Por qué hacemos este pequeño cambio acá? Es para asegurarnos de que el transporte sea óptimo y de una forma que vaya funcionando computacionalmente, donde
esta función c de costo podría ser simplemente la norma al cuadrado de la diferencia entre el transformado y los datos iniciales. Y el lambda, la idea de esto es que empiece siendo un lambda pequeño y vaya creciendo hasta un número grande para que al final o sea, cuando el programa vaya avanzando, vaya haciendo sus iteraciones, converja a la función de transporte óptimo. Entonces, nuestro algoritmo más o menos queda así, en una forma muy reducida. Sería, ingreso los datos que tenemos, donde tenemos x y z, que son nuestras variables, nuestras mediciones. Pensamos de alguna forma cómo parametrizaríamos nuestras tres funciones que nos interesan, t, g y w. Lambda, nuestro parámetro de control, digamos. Calculamos el gradiente y el hessiano de la función que teníamos antes, de esta función del costo más lambda por la G mayúscula, donde lo que acá le llamamos el twisted gradient es simplemente hacer un método tipo gradiente, pero como tenemos que estamos maximizando sobre unas variables y minimizando sobre las otras, aparecen unos signos cambiados ahí para que el método sea el del gradiente, ¿no? Aquí, entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a un while que muy convenientemente pusimos acá mientras no converja, pero computacionalmente esto hay que tocarlo bastante, hay que ver a qué le llamamos que esto no converja justamente. Y por un cierto número de iteraciones permitimos que se vaya actualizando el set de parámetros que tenemos de tau, o sea, sobre los parámetros de las funciones. La forma que lo vamos actualizando es con este método tipo twisted gradient. Ahí le damos la chance de que nos interesaría que el eta este sea un número que vaya creciendo cuando hacemos el update, lo que no es siempre posible, hay ciertas reglas para hacer eso, ¿no? Y bueno, recalculamos, cuando aceptamos el paso, recalculamos el gradiente y el hessiano, y lo vamos haciendo por un número fijo de pasos, con la idea de que vaya descendiendo, ascendiendo, o el método vaya moviéndose en la dirección que queremos. Si en algún momento la cosa no funciona, podríamos decir que podríamos de vuelta achicar el eta y jugar ahí con las tolerancias. Supongamos que esa parte del for converge, tenemos unos nuevos valores para nuestra T, G y W, entonces actualizamos de una forma, ya depende del método, actualizamos quiénes serían nuestros nuevos parámetros de la función y los puntos X que tenemos le aplicamos el mapeo. Este detalle que pusimos acá, que cada punto es X más T, viene dado de la formulación que usamos para plantear la T, que por cuestiones numéricas, la actualización de los parámetros es distinta en T que en G y W.
todo esto viene dado de una parte de cómo fue, de las hipótesis que necesitamos para asegurar la convergencia del método. Entonces, la idea acá es que T siempre sea o sea, la actualización que se le hace al transporte sea algo muy similar a la identidad y reseteamos los parámetros en cada iteración, mientras que para G y W queda guardado se actualizan sobre esos mismos parámetros, mientras que la T es como que la actualización queda guardada en realidad en el punto aplicado al mapa. Bueno, entonces acá había hablado más o menos había dicho que de alguna forma actualizábamos estos parámetros. Bueno, relacionado a eso, tenemos que ver cómo elegir adecuadamente estas funciones. Y eso verdaderamente nos trajo bastantes problemas. Y salvo casos muy simples como el ejemplo que le voy a mostrar, es bastante difícil y no hay una fórmula medio cerrada cuando tenemos estas covariables z para elegir adecuadamente. De vuelta, como se buscaba con el objetivo de que este método iterativo sea algo tipo adversarios, decidimos darle algo, pesos similares o espacios similares donde elegir, tanto para la función phi, que es nuestro potencial, y la g, que sería nuestra función test, una especie de familias que sean equivalentes, ¿no?, entre ellos. Entonces, lo que acá nosotros pusimos f sub k, una forma fácil de elegirlo es simplemente una familia de polinomios o algo parecido a polinomios, o podría ser una suma de funciones tipo gaussianas, como para que la función esto detecte donde no hay, donde hay diferencias punto a punto. Y bueno, y los parámetros que tenemos acá, bueno, una función alfa k de z, que serían los parámetros que vamos a estar actualizando en el caso de la phi, y la g, como solamente depende de i, maximizamos sobre los parámetros, los beta k. Para el tema de la función de pesos, es un poco distinta la historia. También podemos pensarlo como el primer caso sería suma de funciones tipo gaussianas. De vuelta hay que ver cómo elegir adecuadamente los centros y los anchos estos que tenemos acá, y ir actualizando sobre el parámetro este gamma. Otra posible formulación, que es la que terminamos usando, ser un poquito más simple, es esta suma de producto de suma que tenemos ahí, que en realidad eso es para un caso más general, pero simplemente lo podrían pensar como que nuestra función, perdón, los valores estos A y LJ que aparecen ahí, simplemente son una especie de combinaciones, de los pesos de combinaciones convexas sobre alguna grilla para los... decía, los A son son los pesos de combinaciones convexas, con el objetivo de que si no tenemos muchos puntos de Z o
o no conocemos exactamente la función que viene dado z, podríamos hacer como una especie de grilla o alguna forma de representar un área, un intervalo, y simplemente hacer aproximaciones lineales a trozo, por ejemplo, y usar esa aproximación en vez de los valores reales. Y lo que sí necesito es que la función esta h que aparece ahí sí sea una cosa positiva. Así que para el caso que teníamos nosotros simplemente pusimos que sea un x al cuadrado y nada más como para probar. Entonces, eso era más o menos la teoría. Y finalmente, bueno, como prueba de concepto habíamos planteado un ejemplo muy simple, donde nosotros lo que tomamos son datos, tenemos los pares x, y, z, y, donde el zi es una variable aleatoria, estaba elegida en un uniforme en un intervalo, y con esa variable definíamos una distribución normal donde la media y la varianza dependían de z. En este caso, la media era una función cuadrática de z y la varianza era una función lineal. Y lo que hacíamos era generar esta distribución normal con esos parámetros y generar una muestra aleatoria dentro de esa función, de esa distribución. Acá comento más o menos las funciones que elegimos, como el potencial, una suma de polinomios en x y cosas lineales en lo que sería el alfa, que es las representaciones de los zetas. G es simplemente un polinomio, y los W van a ser de vuelta una suma sobre las representaciones estas que tenemos de la grilla, los pesos estos de la grilla de Z en C, que esta era la función que tenía que ser positiva, no negativa. Entonces, dado esto, vamos a tener la función L, esta al final, que va a ser la que voy a hacer el algoritmo de mini-maximización, donde voy a estar minimizando sobre los AJS y voy a estar maximizando sobre los BS y los CJ. A esta hay mucho uso de notación en la L justamente por el tamaño que quedaba, pero para que se den la idea de la función que voy a estar mini-maximizando, donde el parámetro lambda empieza siendo un número muy pequeño y va creciendo de vuelta en función de el cociente del gradiente de la derivada de esto, para asegurarme de que siempre vaya tendiendo un poquito más hacia la parte del término de la derecha. Y bueno, este era el ejemplo que me quedaba. Tenemos el x0, la curva esta, espero que se vea bien, donde teníamos, esta es la distribución de nuestra muestra, que son, si mal recuerdo, eran 300 muestras tomadas dentro de estas distribuciones. Y por ser muestras distribución normales, podemos calcular el baricentro exacto, donde es una normal. Y bueno, esta
no se ve muy bien el gráfico normal, pero eso es simplemente por el tema de la representación de, de tener las muestras, ¿no? Bueno, acá espero que se vea. Vemos cómo va convergiendo, donde tenemos en el gráfico de arriba el rojo es los datos iniciales, la línea punteada verde eran el baricentro objetivo, y en el azul vemos cómo se van moviendo los puntos respecto del transporte T. Para esto habíamos elegido que tanto la función g como el potencial phi eran funciones cuadráticas, y la función t, que es el gradiente de la phi. Si ven al principio, cuando la G detecta mucho donde hay una discrepancia entre los datos y lo que sería el baricentro, por eso a la derecha tiene valores más altos que a la izquierda, ¿no? Porque como que tiene que llevar más puntos de la derecha que de la izquierda, que está más tirado hacia ese lado. Entonces, bueno, en resultado tenemos esto. Más o menos coincide el baricentro que encontramos nosotros con el, el real de las muestras que tenemos. Ahora, todo esto era para poder recuperar alguna distribución. Entonces, de aquí faltaría un paso más, que es aplicamos el algoritmo en un sentido, digamos, y ya tenemos quién es nuestro baricentro. Podemos encontrar el baricentro de la distribución dada. Ahora me gustaría decir, bueno, si ahora tengo una nueva medición, un nuevo punto X, Z, o de los que ya tenía incluso, me gustaría poder obtener más información de esa distribución. Bueno, la idea sería, una vez obtenidos ya todo nuestro transporte, hacer una especie de inversa para regresar ahora del baricentro, fijando este nuevo valor hacia cuál sería la distribución, en este caso una normal, sabiendo cuál era el Z, o sea, sabiendo la medición que teníamos para la media y las desviaciones estándar, ¿no? Entonces, en este caso es si simplemente aplicar, encontrar la solución a un problema de vuelta, encontrar los parámetros adecuados una vez que haciendo la inversa. Y acá muestro algunos ejemplos. De nuevo tenemos, rojo eran los datos iniciales, el verde en el centro es el baricentro que encontramos, y yo ahora lo que le estaba dando era un nuevo parámetro, X, Z. Entonces la línea punteada en negro es lo que sería la distribución normal con esos parámetros dados, y lo que yo consigo en azul es haciendo la inversa del baricentro con los parámetros con los parámetros de la medición, y vuelvo a recuperar algo aproximado a la distribución normal que tenía. Algún par de ejemplos más. En algunos, como en este último a la derecha, no se ve que ya no le cuesta, como que en la parte de la derecha del gráfico, por la forma que yo había tomado las funciones de la media y la desviación estándar, en la parte de la desviación estándar ya tengo que la desviación estándar es
es muy amplia respecto a la media, entonces el programa no lo capta tan bien. Y bueno, esto era más o menos por arriba la idea básica del transporte óptimo y un ejemplito que teníamos. Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene consultas, comentarios? ¿Algo para agregar? Sí, yo puedo hacer una pregunta. Por supuesto. Muy bien, el tema era, la última vez que vos habías expuesto algo así, vos estabas usando otro tipo de bases, ¿no? Que eran una combinación de polinomio con unas exponenciales elevadas a ciertos polinomios. ¿Qué pasó? ¿Esas bases no fueron tan buenas? Sí, justamente. A ver, esto es medio preliminar, porque justamente esas bases eh, me traían muchos problemas a la hora de la estabilidad cuando la cosa no funcionaba bien. Estos de acá justamente funcionan bien porque la base que yo elegí era un polinomio de grado 2 y la solución real es un polinomio de grado 2. Bien. Claro, los tenés en el mismo espacio, así por eso lo Los pueden tengo en el mismo espacio y encontrar. lo puedo encontrar bien. Cuando yo a esto le agrego más parámetros a las funciones test, es muy fácil que diverja, ¿no? Se me van a otros puntos estacionarios, encuentro otros puntos estacionarios, digamos, que no son el de la solución que estoy buscando. Entonces, tengo que agregar un parámetro de penalización ahí para asegurarme de que no se me vaya tan lejos cuando empieza en el camino de descenso, digamos. Esa era la diferencia. Claro, está bien, está bien, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Gabriel, soy Joana. Un poco infiltrada en el grupo de aplicada, pero voy a hacer una consulta No, más ¿cómo que pura. infiltrado? Está todo bien. El modelo que mostraste antes de pasar a la parte discreta, digamos, ese modelo, ¿sabés qué tipo de solución tendría? Por ejemplo, ahí. Perdón, este. Claro. El min-max, pero con G y así todo A ver, sin discretizarlo. Ahí, por ejemplo. eh, perdón, a ver, ¿cómo la solución de... O sea, o sea, qué tipo de solución? En general, los de teorías de juegos, que es un poco la Ah, interpretación que vos le estás dando, muchas veces no tienen soluciones buenas, son soluciones viscosas o así. No sé si sí. ese modelo en particular sabes algo. O sea, porque vos después lo tomás de otra forma. Por eso digo que es medio rara mi pregunta. No Sí, sabes. no tengo conocimiento así sobre esto, ¿no? Pues Está la bien. verdad que, a ver, en los casos siempre terminamos usando eh, la versión discreta, ¿no? Claro, Sobre ejemplo, y lo que nos interesa era justamente que lo que decíamos acá, que esto es siempre menor o igual a cero y en la solución eh, vale cero, claro. que de vuelta de acá donde que miramos la entropía relativa entre las dos distribuciones y la solución para la G, sí es fácil de encontrar, que es, no sé si lo puse por acá, que es esto, que es Sí, el pusiste logaritmo que era este. igualdad, claro. Pero después no, sobre el transporte no tengo. Está bien, está bien. Bueno, gracias igual. Bien, ¿alguien más tiene ganas de preguntar? Yo tengo una consulta entonces, ya que estamos.
¿Qué tanto tardaban estas iteraciones que estabas haciendo? Y la siguiente pregunta de eso, ¿dependería entonces mucho de la cantidad de datos que tenés? O sea, ¿es una variable que molesta mucho al momento de ver qué tan larga es la iteración? Perdón, me repetís de vuelta el principio que justo se me cortó. No, Sorry, sí. ¿Cuánto tardaba cada iteraciones de estas, de las que corriste en tu ejemplo? Y si Ah, realmente todo depende de la cantidad de datos que tengas. O sea, si realmente te molesta mucho. a ver, puede crecer mucho. O sea, esto era poquito, porque imagínate que estoy usando. eh, Pensá que, a ver, en lo que muestro acá, em, yo tengo mi variable en el problema sería, en la G son relativamente pocos, porque sería un término por cada función dentro del espacio que le asigne, ¿no? Sí. Eh, en la phi es un poquito más, que depende de qué tan fina quiero que sea la grilla, para el caso que estamos planteando nosotros, que es decir, no miramos sobre Z, sino que miramos sobre una grilla. Bien. Entonces voy a tener la misma cantidad que tenía en G por el tamaño de la grilla. Y en el caso de los pesos, ahí sí es un poquito más pesado, porque podría depender que lo que estábamos planteando nosotros, por ejemplo, en el caso de los pacientes estos de diabetes, Ujú. si mirábamos el nivel de glucosa en sangre como variable a estimar, esa dependía de como 7 parámetros relacionados con ingesta calórica, hora de sueño, actividad física, etcétera, ¿no? Ujú. Creo que eran como 7. Aumentas la grilla y aumentas también la especie de función que tenía. En el caso que terminé haciendo para este ejemplo, lo normal es alcanzaba con, creo que era una grilla de 10 puntos, y las funciones son cuadráticas, así que tenía relativamente poquito. Claro. Influye después un poquito el número de samples. No, a nosotros justamente pasaba medio raro, o sea, no es lo que está muy de moda, porque el estudio estaba hecho sobre un grupo, creo que aproximadamente 15 personas durante un mes. Es decir, que tenías unas 60 mediciones, algo así. No era Claro. tanto el nivel de datos en sí, sino que crecía más por la cantidad de parámetros a trabajar. Ujú. Estas simulaciones, para el caso simple, te digo, eh, con creo que 300 puntos, eran unos minutos en la notebook. No, no pensaba mucho. Claro. Ahora, cuando la cosa crecía en complejidad de parámetros del Minimax, ahí sí se me hacía bastante pesado, hasta momentos que ya no lo podía resolver. Es más, otro enfoque que le habíamos dado antes, que era un poco más directo de pasar del adaptativo a algo condicional, Ujú. necesitaba trabajar muchas cosas más, y, y en una computadora de escritorio ya llevaba días corriendo eso, Claro. y no convergió muy bien. Ujú. ¿Y no tenían recursos, no sé, tipo algún clúster o algo para hacer las pruebas? ¿O Eh, era muy difícil en realidad adaptarlo para poder usarlo? no, eso era fácil. El problema era que no solo que tardaba mucho, sino que no convergía. Ah, claro. Eh, me traía con otro enfoque que era, digamos, este enfoque, esto que pusimos acá de pensar que la independencia de la Z es como la integral, todo eso. Esto vino de una idea de Esteban después de mucho tiempo que estuvimos probando otras cosas, y Ujú. era como que, bueno, encontraba muy bien las cosas para cuando las mediciones estaban muy cerca del baricentro, pero tenías
un poquito lejos las distribuciones y explotaba todo. Bien. Bien, gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Creo que no. Bueno, entonces, gracias de vuelta, Gaby, por darnos la charla. Para la semana que viene vamos a tener a Georgina Flesia. Y bueno, seguimos en contacto con cualquier cosa. Ya saben que si tienen a alguien para proponer, me avisan que me estoy quedando sin muchos seminarios. Y bueno, estamos en contacto. Cuídense. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon. Bueno, voy a tener la grabación.